Buenos días, feliz domingo, los saludo aquí desde King's Calling de esta mañana maravillosa. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en 1 Samuel 15:22. Primero vamos a estar orando para poder abrir la Santa Biblia, nuestra palabra poderosa. Oramos. Señor, te doy gracias por este domingo de gloria. Tú eres maravilloso, Señor, y tú nos vas a hablar, nos vas a direccionar, nos vas a corregir en el área que estamos necesitando, Señor, ser corregidos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados, la palabra se encuentra en 1 Samuel 15:22. Como les dije, hoy vamos a hablar del pecado premeditado. Dice 1 Samuel, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es la palabra de hoy. ¿Conoce el programa 1000 maneras tontas de morir? Bueno, yo pensé 1000 maneras de desobedecer. Le puedo asegurar que hay más desobediencia que obediencia, eso se lo puedo asegurar. El ser humano, por lo general, tiende a desobedecer. Lo podemos ver desde la creación del mundo en el libro de Génesis. Vamos al ejemplo de Adán y Eva. Hoy vamos a estar hablando de lleno de lo que es la obediencia y desobediencia, con ejemplos fundamentados en cosas que podemos leer y comprobar. Bien, vamos a Adán y Eva, Génesis 3, voy a leer del 1 al 13, porque podría llenar el mensaje de argumentos, pero quiero pararme en la palabra para que veamos estos grandes ejemplos, que Dios no los sacó de la palabra justamente para que nosotros podamos identificarnos, alinearnos y podamos también no copiar el ejemplo, o el mal ejemplo en todo caso. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Y le dijo a la mujer esto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha dicho? ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Conocemos esta historia, creo que todo el mundo conoce, pero quería leerla para que refresquemos nuestra memoria, que la desobediencia de Adán y Eva tuvo grandes consecuencias, incluida su expulsión del jardín el Edén, dolor durante el parto para nosotras las mujeres y aflicción por la comida. Todos tienen que trabajar y sudar la gota gorda para ganarse el pan de cada día. Aprendieron que la desobediencia a la palabra de Dios siempre tiene consecuencias. Repito, la desobediencia a la palabra de Dios siempre tiene consecuencias. Tenemos otro ejemplo en Moisés, la vida de Moisés, Números 20.
Voy a leer del 8 al 12. Otro gran ejemplo, porque tenemos muy buen ejemplo en Moisés, cuando lleva al pueblo sacándolo de la cautividad de Egipto, pero también Dios ha dejado esta partecita de el ejemplo de él para que también aprendamos y no copiemos. Toma la vara y reúne la congregación, estoy leyendo 20 del 8, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no temeréis esta congregación, o sea, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí vemos como este gran líder de Israel, tremendo líder, elegido por Dios para sacar al pueblo de Egipto, Dios instruyó a Moisés para que le hablara a la roca y sacara agua para los israelitas. En cambio, Moisés decidió golpear la roca 2 veces con su bastón. Este acto de desobediencia hizo que a Moisés se le prohibiera la entrada a la tierra prometida. Él tenía que hablarle y no golpearla, y Dios no se agradó de eso. Aún habiéndolo elegido, la desobediencia de Moisés tuvo su consecuencia, porque las consecuencias significativas son tremendas en lo que ha pasado en su vida. Y aunque le rogó a Dios que cambiara de opinión, la decisión de Dios Dios mantuvo firme su decisión. Esto nos enseña que la desobediencia a la palabra de Dios puede conducir a a perder oportunidades, y que no nos vamos a salvar de las consecuencias y que no se pueden revertir. Dios es un Dios perdonador, pero el pecado tiene consecuencia, la desobediencia tiene consecuencia. Amén. Otro de los personajes es Saúl, en primera de Samuel, Samuel 15, del 1 al 23, lo pueden estar hojeando en sus casas. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por Samuel para dirigir al pueblo de Dios. Dios instruyó a Saúl para atacar a los amalecitas y destruyera todo por completo, incluso el ganado, niños y todo lo que había. Sin embargo, Saúl perdonó al rey y algunos de los mejores animales, pensando que podría ofrecerlos como sacrificio a Dios. Si leen el pasaje, se van a estar dando cuenta que Dios lo envía no solamente a matar al rey, a eliminar todo. No tenía que dejar ni siquiera una vaca, ninguna cosa tenía que dejar viva, ni tomar nada del pueblo enemigo. Tenía que destruirlo todo. Y él decide primeramente perdonarle la vida al enemigo, que era el rey, y después guardar cosas que pensaba que iba a ofrecérselas a Dios. A veces estamos como Saúl, siendo obstinados. Queremos ofrecerle a Dios cualquier cosa. Queremos darle a Dios la mitad de nuestro tiempo, no diezmar ni ofrendar. Yo no sirvo porque no tengo tiempo. Tengo más tiempo para mi trabajo que para Dios. Y no estoy diciendo que no esté bueno trabajar y que no hay que trabajar, al contrario. Yo tengo mucha experiencia en el área porque toda mi vida he trabajado y he servido a Dios también. Saben muchos, tengo 31 años en este camino y tengo experiencia vivida con Dios. Y trabajé, estudié y serví, todo a la vez. Y si yo lo pude hacer, también lo puede hacer usted. Pero bueno, aquí estamos con
el personaje de Saúl obstinado. La desobediencia de Saúl tuvo grandes consecuencias y Dios lo rechazó como rey de Israel. La desobediencia a la palabra de Dios puede llevar a la descalificación y pérdida de favor. A veces los cristianos toman las cosas livianamente cuando deberían prestar atención. Que Dios no quiere un sacrificio, como comenzamos el pasaje, Dios quiere obediencia, obediencia. Vamos al libro de Jonás. Esto es heavy, mis amados. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos ser descalificados o perder el favor de Dios. El que tiene oído para oír, oiga, dice la palabra. Jonás. Todos conocemos también la historia de Jonás, de Jonás 1, del 14 al 17. La historia de Jonás es notable. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara contra la maldad del pueblo, pero Jonás se negó y abordó un barco a Tarsis. Dios envió una gran tormenta que amenazó al barco y los marineros arrojaron a Jonás por la borda, donde fue tragado por un pez. Conocemos la historia, por un gran pez. La desobediencia de Jonás fue un acto de desobediencia alimentado por su orgullo y falta de amor por los demás. Estaba enojado por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que tenía hacia los ninivitas, y estaba más preocupado por su propia comodidad y reputación que por la salvación del pueblo. Ojo con esto, a veces tenemos la misma actitud, estamos nosotros cómodos, estamos siendo bendecidos, pero no estamos viendo a veces la necesidad que tiene nuestro prójimo. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces somos muy hábiles para sentirnos nosotros cómodos y estar cómodos, pero no estamos mirando, o si miramos y observamos, no somos de las personas que estamos extendiendo la mano al prójimo como dice la palabra. Tengamos cuidado con eso también, porque podemos caer en la desobediencia. Mientras pensaba en el acto de desobediencia de estos personajes bíblicos, a la vez meditaba en cuántas veces nosotros desobedecemos y después, cuando las consecuencias se nos vienen encima, recién ahí nos percatamos que hemos desobedecido. Esto nos puede pasar a todos. Tengamos cuidado, abramos bien los ojos, los oídos, sin dejar de nombrar las veces que desobedecemos sabiéndolo. Igual lo hacemos. Este es el llamado pecado consciente. Repito, este es el llamado pecado consciente. Le voy a enumerar 3 de algunos pecados conscientes, o mejor dicho, pecados premeditados, como se llama este mensaje. 1. Es cuando sabemos que algo tenemos que hacer y no lo hacemos. La palabra de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca, o no avisamos, o no hablamos con tiempo. Este es un pecado premeditado. Hay personas que ya tienen pensado lo que van a hacer y van y lo hacen. Ni siquiera piden consejo, ni siquiera piden guía, van y se mandan de lleno como chancho al agua, diría mi papá. 2. Cuando ocultamos información, por miedo. Hay gente que oculta información por miedo, o como se dice por ahí, las famosas mentiditas piadosas. Tengamos cuidado con eso, ojo con eso. 3. Les voy a dar un ejemplo antes de avanzar a la 3. Ejemplo. Este es un pecado adulto, generalmente, porque los grandes no dicen toda la verdad. Premeditan sus palabras y es ahí cuando caen en el pecado premeditado, aunque algunos niños también, pero estos son pocos. Generalmente el niño habla y cuenta las cosas, por eso a veces nos enteramos de cosas que pasan en sus casas, porque los niños son transparentes, aunque algunos que van creciendo van teniendo las costumbres o malas costumbres que se ven en el hogar. Si los padres mienten, es lógico que el niño piense que esté bien mentir. Ahora sí, pasemos al 3. Cuando nos vamos a algún lugar y vamos conscientes de que no debemos ir, pero igual voy, porque a mí nadie me manda. ¿Conoce esa frase? Creo que la conoce. Voy a dar un ejemplo. Conozco personas que van de iglesia en iglesia pensando que son de bendición y no se dan cuenta que si su pastor no lo sabe, han caído en el pecado premeditado. Porque para ser de bendición hay que confiar en que donde yo voy, tengo que ser de bendición. Y si me preguntan de dónde vengo,
o quién es mi pastor, o dónde, el pastor de donde yo congrego, el pastor que me recibe, que sepa que yo estoy de visita y que voy con la bendición del pastor donde congrego. Esto es letal, pero la mayoría de la humanidad se maneja así. La mayoría de los cristianos se maneja así. Hoy es todo, como siempre les digo, es relativo. La gente hace como quiere. Avanzamos. En estos días este es uno de los mayores pecados en las personas, el pecado premeditado. No debería ser así porque ya conocemos lo que dice la palabra, pero lamentablemente, como dijo Mirta, el público se renueva. Y la mayoría divaga de aquí para allá y no avisa porque sabe que está mal. Las personas que pecan ya sabe que está mal. Ya sabe la persona cuando va a cometer el pecado que está mal, ya lo sabe, no hace falta que yo lo llame, no hace falta que le diga, él o ella ya sabe que está mal lo que está haciendo. Espero que no sea su caso, obviamente, esto pasa en otros lados, no en su vida. Amén. Quiero recordarles que premeditado es intencional, deliberado y voluntario. El que tiene oído para oír, oiga. Pero prestemos atención. Cuando Samuel enseña que la obediencia es mejor que los sacrificios, no quiere decir que Dios no va a valorar el sacrificio que hacemos muchas veces, sino que toma más bien toma en cuenta la obediencia que cualquier sacrificio. Porque si una persona obedece, ya está sacrificando su bienestar, su comodidad, su confort, su voluntad. Entonces la obediencia es el combo completo. Repito, si una persona obedece, ya está sacrificando su bienestar, su comodidad, su confort, su voluntad. Entonces la obediencia es un combo completo. Si Dios nos pide obediencia, es porque para Él, para un Dios tan santo, la obediencia pesa mucho más que cualquier sacrificio que usted haga o yo haga. ¿De qué sirve tanto sacrificio si Dios no nos aprueba? Dios no nos está dando like. ¿De qué nos sirve? De que Él no nos apruebe cuando nos está desaprobando en otras cosas. El que tiene oído para oír, oiga, mi amado. La obediencia es falta de... la desobediencia es falta de confianza en Dios, mientras que la obediencia es estar netamente confiado en el control de Dios. Estamos muy ocupados en impresionar a Dios, que pasamos por alto la obediencia, cayendo en el pecado premeditado. Perdóneme, pero no tenemos nada para impresionar a Dios. Él nos puede impresionar a nosotros con su misericordia, que pasa por alto muchas veces la manera premeditada de pecar y nos perdona. Él nos impresiona a nosotros. Necesitamos confiar en que Dios estará encaminándonos siempre en el mejor camino, aun cuando no lo entendamos. Le voy a regalar un proverbio para terminar que dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Estoy leyendo el proverbio 3. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra nos anima a estar confiando en el Señor, sabiendo que Él ya tiene todo planificado, que Él sabe lo que va a pasar. Y aun cuando nosotros estamos queriendo desobedecer, Él ya lo sabe. Lamentablemente, como nos dio la oportunidad del libre albedrío de que nosotros decidamos, podemos decidir hacer lo correcto o lo incorrecto. Pero es mi oración en este día que no caiga en el pecado premeditado, que usted no lo maquine antes, maquine hacer el bien, obedecer a Dios y no caer en el pecado premeditado. Es mi oración que sea una persona obediente a Dios, aun cuando no lo entienda, aun cuando no sepa lo que va a pasar. Es mejor obedecer a Dios porque Él tiene el control, y si usted obedece, la consecuencia va a ser diferente a si usted no obedece.
De igual manera, las dos cosas tienen consecuencia. Si obedece, yo le puedo asegurar 100% que va a ser bendecido. Y si desobedece, le puedo asegurar 100% que también tendrá una consecuencia. Y encima su corazón estará dolido por mucho tiempo. Lamentablemente el pecado paga mal. Y más sabiendo cuando es el pecado premeditado. Que tenga un feliz domingo. Esta ha sido la palabra de hoy. Examine su corazón, como siempre le digo. Y decida obedecer a Dios y no caer en el pecado premeditado. Feliz domingo. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Gracias, Jesús.